Buenas tardes a todas y todos. Bueno, estamos en nuestra segunda sesión del taller de infancias y bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de las niñas y niños quechuas, pero antes sí, vamos a iniciar la sesión de hoy. Bueno, Rosana ya está aquí con nosotras y nosotros. Bueno, Rosana Mendoza nos va a hablar el día de hoy sobre investigando con niñas, niños y adolescentes quechuas del Perú. Rosana es educadora peruana, magíster en política social, con mención en promoción de la infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en ciencias sociales, niñez y juventud por el CINDE y la Universidad de Manizales. Labora como docente en la Universidad Autónoma Ruiz de Montoya, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras universidades. Es activista e investigadora en temas de infancias, juventudes, educación y derechos de los pueblos originarios. Muchísimas gracias, Rosana, por estar con nosotras el día de hoy. Va a ser, yo sé que ya me adelanto, pero va a ser formidable tu participación, así que te doy el pase, el taller es todo tuyo. Muchas gracias. Zulpa y Gabriela, ñujapa Rosana Mendoza Sutin, kunampacha ñuja kusawan, hinayata kinsamisi limapi tiyani, ñuja castellano rimajkani, ñuja kusisja yumpi kusisja kani, kunanja rimarisunchik. Los estoy saludando en la lengua quechua, les estoy diciendo que agradecí a Gabriela y les estoy diciendo mi nombre nuevamente y que actualmente yo vivo con mi esposo y con mis 3 gatas en Lima y que hablo el castellano, es mi lengua materna en realidad, y que estoy muy, pero muy feliz de estar aquí con ustedes y que ahora pues vamos a conversar. Quise comenzar esta sesión para que ustedes también tengan la sensación que vamos a introducirnos a otra realidad muy distinta, muy lejana, pero viva. Y quería que tengan esta sensación a través de la lengua quechua. Yo comencé una investigación que es la base de lo que les voy a compartir hoy, creyendo que después de tantos años de visitas a las comunidades de las zonas andinas, las comunidades quechuas, pues yo pensé que las conocía suficiente, pero no, solo fue a partir de esta investigación que duró 3 años y medio, con largos procesos de permanencia en las comunidades, con una profunda inmersión cultural, la que me permitió conocer un poquito más sobre los pueblos quechuas y que luego me motivaron a estudiar la lengua quechua, y ahora soy estudiante, tratando de que esta lengua me permita comprender mejor estos mundos. Voy a compartir una presentación y yo lo que quiero es que luego de, en algún momento, pues voy a hacer un corte. Voy a detener mi audio, creo que ayudaría. ¿O no? Bueno, vamos a mantener el audio. No, esto no era. Voy a compartir aquí. Fíjense que antes me salía que yo podía compartir aquí los archivos y ahora ya no puedo. ¿Pusiste en compartir pantalla? Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? No la puedo ver. Ya. Voy a hacerlo de nuevo. Ajá.
Mira que me sale compartir pizarra, aplicación de pantalla, ¿será? Así es, ya, Sí, la ahora aplicación sí. pantalla. Correcto, ahora sí. Gracias. Perfecto, ahora sí la vemos. Bueno, entonces les decía que esta experiencia de la cual voy a tomar varios aspectos para fines del taller, se realizó entre los años 2017 y 2020, en que concluí esta investigación doctoral, y me interesa quedarme con algunos aspectos puntuales de interés. Voy a contextualizar el taller, comentarles un poquito sobre la investigación y luego me parece importante establecer esta relación entre el marco teórico y el marco metodológico. Hablamos un poco de la población participante y ya entro de lleno a las actividades de investigación y a los aprendizajes que obtuvimos con esta metodología. Bien, vamos con el contexto. Esta investigación se denominó, me gradué con esta tesis que se llama Tan cerca y tan lejos del sur, las maneras de ser y actuar lo político en jóvenes, está encomillado y ahora van a entender por qué, jóvenes quechuas surandinos del Perú. La pregunta que me orientó fue esta: ¿Cómo, ¿Cómo es que las y los jóvenes procedentes de pueblos quechuas del sur andino del Perú construyen su propio ser joven en contextos de imposición neocolonial, neoliberal y a la vez de resistencias de los pueblos originarios, cerca y lejos de sus lugares de origen? La categoría joven con la que yo comencé a la investigación y toda la etapa del estado del arte, quedó en cuestión, quedó por eso entre comillas, porque no es la categoría que realmente va a operar a lo largo de mi investigación. Tuve que primero descifrar qué significa ser joven para los pueblos quechuas, en la lengua quechua y desde las comprensiones de las poblaciones quechuas. Así que eso me llevó primero. Rosana, no te escuchamos, creo que se fue tu audio. Ahí está, ahora sí. Ahí, hoy Sí, sí, mil disculpas, nada, pero nada. pueden ver la pantalla. Sí, la conozco. Uy, perdón. Voy a retroceder, qué pena. Bueno, ya les presenté, bueno, por lo menos han leído el contenido, estoy hablando ahora del contexto y les contaba que esta investigación se realizó entre el año 2017 en su primer diseño y culminó en el año 2020. Tuvo este título, el que ven en rojo, y la pregunta era por los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes es una categoría, o la juventud es una categoría que realmente quedó en cuestión para fines de esta investigación, porque en el caso peruano entendemos jóvenes como poblaciones de 15 a 29 años. Sin embargo, en los mundos quechuas se define como una etapa de vida para aquellas poblaciones que no son niños, pero que todavía no han conformado una unidad familiar, no tienen una pareja con la cual conviven y menos tienen hijos. Entonces, se define en principio por lo biológico, lo que le llamamos pubertad, eh, digamos unos chicos, chicas de unos 11 años más o menos, hasta que pueden, conforman la nueva unidad familiar, desde que ya conviven con una pareja. Sin embargo, las etapas de vida en el mundo quechua no están
tan claramente definidas, sino que son muy flexibles. Tienen que ver también con las capacidades alcanzadas, desarrolladas en su proceso de vida, pero también con las demandas familiares. Entonces yo he encontrado este término, digamos, esta etapa de vida, que además se nombra como CIPAS para las mujeres y Huayna para los varones, y los he encontrado en niños, por ejemplo, de 8 años, ¿no? Que están asumiendo muchas responsabilidades familiares. Y también he encontrado chicas de 18 años, 17 años, que ellas ya no se consideran CIPAS, digamos, ya no se consideran jóvenes porque ya conviven con una pareja. Entonces, es sumamente flexible y obedece a las realidades y a las situaciones. Pero ahora les explico por qué yo traigo una investigación con CIPAS Huayna, con esta etapa de vida para un taller en relación a niñas, niños y adolescentes. Bueno, ahora les voy a explicar eso. Primero, comentarles sobre, en el contexto peruano, que las poblaciones quechuas, las poblaciones indígenas en general, y las poblaciones quechuas se mueven por distintos territorios, ¿no? La tendencia es a localizarlos en algún, digamos, en el territorio originario, en este caso, en la cordillera andina. Pero no, las comunidades, los pueblos caminan, resisten a la homogenización sociocultural, van manteniendo mucho del legado ancestral que los define. Y también el estado del arte me permitió entender que no puedo hablar o no puedo pretender conocer y comprender a las juventudes indígenas ocultándolos en la masa joven. Ahí es donde, digamos, la categoría joven pues ya no me sirve, pero tampoco en la masa indígena. Entonces, por eso es que hablo de jóvenes, entre comillas, prefiero hablar de Sipas Huayna, quechuas, ¿no? Y precisar que provienen de los pueblos quechuas del sur, porque también hay quechuas en el norte. Entonces, esto es importante cuando trabajamos con poblaciones indígenas, tener claridad cómo las nombramos y cómo se sienten, cómo quieren ser nombrados. Vamos a entender por qué es importante esto. También el estado del arte me permitió identificar desde inicio una tensión. Las poblaciones viven distintas tensiones. En el caso de los pueblos quechuas, esta tensión, una de las tantas tensiones en las que viven, en una sociedad bastante patriarcal y machista, como es la sociedad peruana, entre todas estas tensiones hay una que pone en cuestión su identidad étnica y tiene que ver con esto, ser nacional, es decir, ser peruano o ser originario. No necesariamente estas dos identidades conviven armoniosamente, ¿no? Esto está presente, está latente, es una tensión en la que la misma investigación reside, ¿no? Reside y tiene que ubicarse. La pregunta por el qué es ser joven indígena me la respondió una investigadora a la que admiro mucho, que se llama Maya Pérez, desde México, y ella pues hace esta delimitación que me parece muy importante en general para los pueblos indígenas y, por supuesto, en los pueblos quechuas también se da, ¿no? Y tiene que ver con, en principio, si el concepto está, lo encontramos en la lengua originaria. En el caso quechua lo encontramos. Se puede delimitar dentro de una etapa que comienza con la madurez biológica, pero que concluye con la madurez social. La madurez social está relacionada con el reconocimiento, el posicionamiento que las personas alcanzamos en las comunidades, ¿no?
Es decir, se inicia con la adquisición de ciertos rasgos biológicos y concluye con la incorporación del joven a la vida adulta. En el mundo quechua es muy importante que la comunidad reconozca que se está constituyendo una nueva unidad familiar, es decir, que se constituye una pareja. Y esa pareja pues va a dar inicio también a toda una serie de relaciones y de vínculos comunitarios que les va a permitir integrarse, ampliar la producción en las chacras, en las parcelas de los pueblos, en fin. Y en su momento pues van a tener hijos, ¿no? Entonces, esto les da además el reconocimiento como comunero, ¿no? Como una pareja comunera, una nueva pareja que luego va a tener también poder y voto en el pueblo. Entonces, esto es sumamente importante. Pero también las investigaciones mostraron que este actor, este sujeto, entre comillas, joven, y que lo nombramos como Sipas Huayna en la lengua quechua, pues es un sujeto en movimiento, es un sujeto escindido, en resistencia, que se reinventa. Estas son las preguntas, ¿no?, que vienen desde la literatura: desterritorializado, deslocalizado, pero también transnacionalizado. Estos adjetivos nos ayudan a entender, a aproximarnos que estamos hoy ante un sujeto que puede portar muchísimo legado ancestral, pero que vive también sus propias tensiones y que está localizado en muchos lugares, está translocalizado en realidad. El carácter migratorio o la experiencia migratoria es constitutiva de todos los seres humanos. En los pueblos originarios no es menos. Entonces, los datos poblacionales en el Perú, pues los ubican en gran cantidad en las ciudades, ¿no? Como les cuento a continuación. Ustedes saben, el Perú es un pueblo multilingüe, multicultural. Tenemos 55 pueblos que hablan 48 lenguas distintas al castellano. De la totalidad de los 31 millones de habitantes que somos en el Perú, más de 5 millones se autoidentificó como quechua, aunque no todos hablen la lengua originaria. Y están presentes en las 25 regiones del Perú. Entonces, esta realidad no podía soslayarla. Y me problematizaba enormemente con quiénes trabajar, con quiénes responder la pregunta sobre los jóvenes quechuas, ¿no? Entonces, estamos hablando de territorios, si bien los he ido a buscar a los territorios de origen, estos territorios, en particular la zona sur, fue escenario de muchas luchas de resistencia desde la época de la colonización y también resistencias frente al despojo, frente al genocidio. Y es un escenario muy convulsionado, políticamente también lo es, ¿no? Es muy dinámico, allí se dieron rebeliones muy importantes frente al virreinato, se dieron además últimamente el conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000. En fin, es un territorio muy, muy dinámico, y de altos niveles de conflictividad, ¿no? Ahora por la presencia de las empresas, de las industrias extractivas, ¿no? Sobre todo las industrias mineras que pues excavan todas estas zonas en búsqueda de los minerales. Y otra realidad en estas zonas es que la ruralidad va disminuyendo, sobre todo en las poblaciones jóvenes, y nos encontramos con pueblos en donde encontramos más niñas, niños,
y adolescentes y adultos mayores. Es decir, aquella población considerada económicamente activa o en etapas de mayor productividad salen a las ciudades, ¿no? Tal es así que en pocos años en el Perú la proporción entre población rural y urbana es de 4:1, ¿no? Por cada de 4:1, ¿no? Es decir, de 5 personas, 4 viven en el ámbito urbano y solo una en el ámbito rural. Este fenómeno del crecimiento urbano en desmedro de la ruralidad es parte también de esta investigación, porque les comentaba que los Cipasguayna están en el mundo rural, en el mundo urbano también, en grandes cantidades y sumamente interpelados en sus identidades étnicas. Hasta aquí el contexto, y ahora voy a pasar rápidamente a establecer algunas relaciones entre el marco teórico y el marco metodológico para que ustedes puedan entender por qué opté por determinadas actividades de investigación. Yo trabajé esta investigación apoyándome en los aportes del grupo Modernidad Colonialidad. Es un grupo de investigadores que se constituye alrededor de los años 90, de inicios de los 90, con importantes investigadores latinoamericanos. Es una corriente o una escuela de pensamiento, diría yo, que viene muy desde el sur, ¿no? Desde el sur global y particularmente desde Latinoamérica y el Caribe. Podemos destacar a Aníbal Quijano, sociólogo peruano, ya fallecido, como uno de los más destacados. Cuando abordamos la investigación desde la categoría colonialidad, nos vamos a referir a que esta colonialidad va a ser uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista, y se va a fundar en esta imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo como una piedra angular de dicho patrón de poder. Y va a operar, esta colonialidad va a operar en distintos ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivos de la existencia cotidiana y escala social. Es decir, una vez terminada la colonización, lo que va a caracterizar a las poblaciones que quedaron independizadas en estos territorios del sur es una clasificación, queda instalada una manera de vernos y de relacionarnos a partir de lo que es la raza, que si bien no existe biológicamente, existe en nuestras mentes como un factor diferenciador y un factor de imposición. Entonces, a partir de esta categoría y de otras, de autores sumamente interesantes que van explicando y analizando lo que significa la presencia de lo indígena en las sociedades nacionales latinoamericanas, como el caso de Bonfil para México y de Gregori para el caso peruano, es que se abre todo un capítulo de investigaciones en Latinoamérica y en el mundo. Tenemos como antecedentes, sin duda, y hay que reconocer, toda la escuela de los estudios culturales desde Europa, también desde Estados Unidos, precisamente para entender lo que sucede con los colonialismos. Entonces, todos estos aspectos nos van a permitir construir un marco teórico que en su momento me permitieron aproximarme al mundo quechua. No me voy a detener más en esto, hay muchos autores, los pueden ver allí. Lo que me interesa es que desde esta postura de colonial, yo tuve que encontrar un camino metodológico también que sea consistente. Y entonces opté por una investigación, acción participativa.
digamos, el pensador o la escuela o la fuente principal para mí fueron los aportes de Orlando Falsborda desde Colombia y la IAP, ¿no? Los principios de la IAP, su enorme flexibilidad para acercarnos a las poblaciones, me resultó de suma comodidad y consistencia con ese marco teórico que yo venía construyendo. Pero también me encontré con otros autores interesantes. El mismo Quijano, el mismo Aníbal Quijano, hace un fuerte cuestionamiento a la investigación positivista, a esta investigación que nos separa a los investigadores de las poblaciones y que nos plantea el sujeto y el objeto de la investigación como dos entes totalmente alejados, que se utilizan mutuamente, los investigadores extractivistas de la información, y bueno, nada, yo me alejé de ello. Es imposible trabajar una IAP si uno no rompe con esta perspectiva positivista de la investigación. Encontré también en Charles Hale todos los aportes sobre el actor social ubicado, ¿no? Cuestionándonos a los investigadores sobre el lugar de enunciación en donde nos paramos para hacer la investigación, o Patricio Guerrero, con toda una serie de conceptos y de orientaciones para trabajar con los pueblos quechuas, en fin. Bueno, no puedo dejar de mencionar a mi querido maestro y mentor Alejandro Kusianovich con esta categoría participación protagónica, porque la encontré muy nítida en los pueblos originarios, aunque como tales no se reconozcan como protagonistas, pero ahora lo vamos a comprender. Entonces, hasta aquí yo quería, bueno, y les defino un poquito que esta IAP, por sus propias características, nos plantea siempre ponerle nuestra propia peculiaridad, ¿no? Como investigadores. Y yo acepté este reto de diseñar una metodología que le llamé IAP en modo andino. Y encontré en el pututu, en la caracola, la metáfora de la metodología. Y les explico por qué. Como verán en esta foto, en la parte superior, esta caracola está hecha de surcos, ¿no? Esta es una caracola marina, que es en realidad el exoesqueleto de un animal, ¿no? Que vive en las profundidades del mar, y cuando es arrojada, el océano lo arroja a la costa, a la playa, pues tiene muchos usos. En el mundo andino y en muchos pueblos originarios es de sumo valor, ¿no? Es de sumo valor, y esto desde tiempos ancestrales. La forma de la caracola es sumamente sugerente, ¿no? Son caminos, son envolventes, ¿no? A todo lo largo, desde ida hasta el regreso. Esta caracola para mí fue la metáfora porque me habla de la necesaria reflexión colectiva, ¿no? Es el ir y venir, pero también porque siendo un instrumento, cuando la caracola se convierte en un instrumento natural, se usa para convocar, ¿no? Esta IAP en modo andino convocaba abiertamente a quienes querían participar. Y en esos momentos, nosotros como investigadores teníamos que saber qué decir, pero también saber cuándo callar, porque el sonido, además del pututo, es sumamente estremecedor, ¿no? Es un sonido telúrico, y entonces para mí es sumamente interesante traerlo como la metáfora del investigador que convoca, pero también el investigador que sabe cuándo silenciarse, ¿no? No en el sentido represivo, por supuesto. Entonces, aquí el trabajo de una IAP, que necesariamente tiene que ser en co-investigación, nos sugiere que hay un interno
para mí el interno es el equipo y va relacionándose hacia el externo, que son las comunidades, las poblaciones con las cuales trabajamos la investigación. Entonces, también me da esta idea que íbamos desde el corazón, desde el centro de la caracola, ¿no? Acercándonos, pero también volviendo hacia nosotros mismos, ¿no? Que es lo que nos plantea Falsborda, una investigación de idas y vueltas. Y los surcos también me lo sugieren, ¿no? Los caminos andinos por donde transitamos, las montañas, las subidas y las bajadas, ¿no? Por la cordillera, en ese constante Kushkapuririspa, que en quechua significa caminar juntas y juntos, ¿no? Entonces, estos caminares podían ser de mucha luz, pero también de sombras, ¿no? Iban quedando a veces tiempos, ideas, conceptos en la oscuridad, que luego poco a poco lo íbamos clarificando, ¿no? Y bueno, es el llamado también a la acción, la movilización a la acción, el componente acción de la IAP, ¿no? Donde, digamos, el proceso investigativo motiva, convoca, moviliza a responder a sus intereses, ¿no? Revelar, develar distintos intereses, expresarlos, dimensionarlos, para que las poblaciones puedan encontrar respuestas a estas situaciones de interés. Entonces, para mí, esta es la metáfora, ¿no? La caracola, lo que le llamamos el pututu. Bien, hasta aquí. Quiero hacer un corte y voy a regresar con ustedes para poder absolver alguna pregunta. Si hay alguna duda sobre lo que quería presentarles, todo esto son los marcos, los contextos, para situar lo metodológico propiamente. Ustedes dirán, si algo no quedó claro, si no, pues continúo. Gaby, ¿tú recoges algo? ¿Alguna pregunta o alguna idea que se quiera compartir? Bueno, por aquí en la sala tampoco hay preguntas. Me parece muy interesante lo que nos estás planteando y yo creo que podemos seguir. Perfecto, gracias, gracias. Entonces voy a volver a compartir. Listo, pueden ver mi pantalla nuevamente. Gaby, ¿pueden ver mi pantalla? Sí podemos verla. Muchas gracias. Está bien, vámonos con este tercer punto que tiene que ver con la población participante. Bueno, les dije que esta fue una coinvestigación. Los 4 jóvenes que ven aquí fueron quienes me acompañaron. Tengo que comentarles que estos 4 jóvenes coinvestigadores eran mis estudiantes en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. Ellos llegaron con becas del Estado peruano a estudiar esta carrera que estaba destinada a comunidades andinas, quechuas. En este caso, bueno, nuestra universidad optó por comunidades andinas quechuas. Y bueno, yo los invité, quería conformar un equipo, pero además les pedía que me lleven a sus comunidades. Es decir, estos jóvenes eran investigadores, pero además eran población
que me conectaba como un puente cultural, un puente lingüístico y también un puente generacional con las poblaciones de las comunidades, de sus comunidades de origen, ¿no? Que están precisamente aquí, marcadas en rojo, y que, como les comenté, esta zona fue el epicentro del conflicto armado interno, ¿no? Durante 20 años en el Perú. Así que me aproximé a 3 comunidades pequeñas, ¿no? En Huancavelica, Cutixa, con 120 familias, en Apurímac, la comunidad de Azacasi, de 140 familias, y en Anchihuay Sierra, una comunidad de 44 familias, muy pequeñitas, para que tengan la idea. Y todas localizadas más o menos a más de 3.500 metros de altura. Y Lima aparece también dentro de las zonas con 9.5 millones de habitantes. Entonces, esto les da la idea que si yo quería conocer cómo viven, cómo son, qué piensan, cómo viven las tensiones, las Sipas Huayna, pues tenía que ubicarlos en los territorios de origen, pero también en los territorios de destino, a donde migran. En este caso, tomé la capital de Lima. Por eso es que hay un cerca y lejos, ¿no? Y la investigación lleva este nombre en ese sentido. Bien, pero también me planteó una pregunta, ¿y quiénes me pueden decir qué significa ser joven, ¿no? Yo estudio en la línea de subjetividad política, ¿no? ¿Quién me puede decir cómo se hace lo político desde estas juventudes, desde estas Sipas Huayna? Y por supuesto la respuesta obvia e inmediata sería, bueno, los propios actores, ¿no? Más aún si estamos asumiendo la categoría del protagonismo. Pero fíjense que mi opción no fue solamente los jóvenes. Yo quería conocer acerca de las Sipas Huayna y estaba convencida que eran los mismos Sipas Huayna que me iban a hablar de ello. Pero las niñas y los niños también me pueden hablar de las Sipas Huayna, y también porque lo serán y porque ya tienen una representación de lo que eso significa. Y también las madres, los padres, los abuelitos, porque fueron en algún momento jóvenes, porque fueron en algún momento Sipas Huayna, y tienen una representación de lo que vivieron en sus juventudes, como también de lo que son los jóvenes hoy. Entonces, mi investigación fue con toda la comunidad. Pero, por supuesto, hubieron actividades, sobre todo en las etapas de encuentro, de diálogo, de evolución, que fueron únicamente con las Sipas Huayna. Entonces, esto de alguna manera nos mueve de la idea de el universo y la población destinataria, o el universo y la población participante, ¿verdad? Que siempre pues la investigación más convencional nos va a orientar a que esta tiene que estar claramente delimitada bajo N variables, pero que tiene que estar claramente delimitada. En la investigación, acción participativa, es muy difícil segmentar, pero además desde, digamos, los marcos teóricos, desde lo que fue mi apuesta ética y política, yo quería acercarme a toda la comunidad, porque estaba convencida que toda la comunidad me podía responder la pregunta de investigación. Eso fue un enorme desafío, pero ahora puedo decir que fue lo correcto, fue lo correcto. Entonces, ahora sí, les voy a hablar de las actividades de investigación. Fíjense que preferí hablar de actividades y no de técnicas, porque estas muchas veces tenían que irse recreando
de acuerdo a las realidades de las comunidades, de las poblaciones participantes. Entonces, diseñamos y adaptamos algunas técnicas que empleamos en las ciencias sociales, en la investigación cualitativa, pero también nos creamos otras que considerábamos importantes. Entonces, para mí la analogía es que era como una canasta de frutas. Estas actividades se realizaban cuando se podían realizar. Se convocaban ampliamente y la gente participaba de acuerdo a su interés. Algunas estaban direccionadas a los niños, niñas, adolescentes, Sipas Huayna, porque además los encontrábamos concentrados en las instituciones educativas, en las escuelas y en los colegios. Y esto también nos facilitaba el espacio y porque también nos parecía importante que las maestras y maestros de estas instituciones educativas observen y escuchen lo que las niñas y niños tenían que decirnos. Entonces, solamente voy a hablar de algunas de ellas, que creo que pueden ser interesantes para ustedes. Esta, fotografiando nuestra vida cotidiana, fue una actividad de investigación que adaptamos de esta otra que le dicen trayecto fotográfico o transfotográfico, muy bonita, muy interesante. En este caso, le pedimos a dos Sipas, dos chicas, dos Huayna, dos chicos, que nos puedan mostrar a su comunidad, mostrar su cotidianidad. Y les entregamos unas camaritas digitales de esas que ya no se usan, porque en estas comunidades los chicos no tenían celular en ese momento. Y en cada comunidad entregamos dos cámaras, dos a varones, dos a mujeres, se las dejamos por una semana y luego nos encontrábamos con ellas y ellos. Bueno, aquí les comparto este diálogo que se suscitaban cuando descargábamos las cámaras en las computadoras y las veíamos con cada uno de los fotógrafos para que nos cuenten por qué tomaron la foto, ¿no? ¿Qué es lo que veíamos en la foto y por qué la tomaron? En este caso, el diálogo es entre Silvia, la fotógrafa, una Sipas de más o menos 15 años, y Cintia, una de las coinvestigadoras de 21 años, que también es una Sipas, en ese momento lo era. Y Silvia nos dice esto: este río se llama Llantamayo, siempre pasamos, viniendo de nuestro colegio, regresando, siempre pasamos por aquí. Esta plantita se llama yauri, tiene espinas adentro. Es que en ahí nomás crece yauri. En aquí se bañaban mis compañeros cuando regresaban del colegio. Así jugábamos. Cintia le pregunta: ¿entonces tienes un recuerdo aquí? Silvia le dice: sí. Y una vez también estábamos jugando con mi compañera Rosilda y se nos escapó el naranja. Mi compañera ha entrado al agua, la estaba sacando. Por ejemplo, estábamos viniendo en pleno sol y nos mojamos. Cintia le pregunta: ¿quizás alguna vez han atrapado pescado? Silvia: sí, pescado también. Cintia le pregunta: ¿y cómo lo has atrapado? ¿Con la mano o...? Y Silvia le dice: con la mano. Con mis compañeros nos hemos ido de paseo, con todos mis compañeros. El relato es larguísimo. Son por lo menos una hora o hora y media en donde Silvia iba contando a Cintia qué es lo que veíamos en la foto y por qué había tomado la foto. Esto fue maravilloso. Esta actividad nos permitió conocer desde las Sipas Huayna cómo vivían, qué les parecía importante. ¿Por qué todas estas fotos cuentan historias, anécdotas de su niñez, de su cotidianidad? En esta foto la toma Melissa, ¿no? Y Melissa opta por fotografiar a su mamá. Aquí dialoga con Melinda. ¿Qué está haciendo tu mamá?
Y Melissa le dice, está hilando la lana de oveja para que haga un tejido de chompa. Chompa es el suéter, ¿no? Melinda le pregunta, ¿te quieres como eres o quieres ser otra persona? Y Melissa le dice, me tomé esa foto porque me quiero tal como soy y me valoro. Estos diálogos, muchos de ellos en quechua, algunos están traducidos, pero estamos con población de lengua materna quechua y segunda lengua castellano. Algunas eran bilingües, conversaciones bilingües, otras eran enteramente en quechua. Nos reflejan aspectos bellísimos de la vida cotidiana, pero también de las maneras en que estas sipas huaynas se veían a sí mismos, se proyectaban en sus madres, en sus padres, lo que valoraban en ellas y en ellos. Hasta aquí esta actividad creo que fue una de las más impactantes y es la que ilustra toda la investigación. Porque son voces muy, muy auténticas, muy originales, que nos permitieron comprender el día a día de las sipas huayna en un mundo de comunidad, en estas pequeñas comunidades, para quienes lo más importante, lo más relevante, lo más valioso son sus montañas, sus animales, su madre, su padre, su río, su chacra, el clima, en fin. Es este mundo natural, este mundo en comunidad que todavía persiste y resiste, digamos, las amenazas que vienen desde la sociedad nacional, desde el mundo capitalista que está totalmente instalado en el Perú como en el mundo, y entonces nos aproximan a realidades, a cosmovivires, a cosmoexistires de otro tipo. Los diálogos abiertos fueron otra actividad muy, muy bonitas, muy interesantes. Tal vez desde la investigación más convencional podríamos decir que son entrevistas, entrevistas individuales o entrevistas grupales, pero no son entrevistas en realidad, son solo diálogos. Y los diálogos, por supuesto, se iban emergiendo dependiendo del contexto. Cuando encontrábamos un buen momento para el diálogo en medio de las actividades cotidianas de las familias, sencillamente nos congregábamos allí, a veces se acercaban otras personas, era sumamente espontáneo, nada controlado, imposible que haya un control. Y simplemente nos sentábamos y conversábamos, mientras los niños jugaban, mientras las madres iban hilando, mientras los padres iban caminando, a veces simplemente eso sucedía, o mientras las madres estaban cocinando, ¿no? Y allí estábamos de repente conversando, ¿no? Pedíamos el permiso para hacer el registro de audio, el registro de video también, o tomar las fotografías, y conversábamos. Y nos sentábamos y nos poníamos a conversar. No teníamos unas preguntas previas, solo teníamos claridad en nuestras intenciones, ¿no? Y nuestra intención, pues, era conocer cómo viven las sipas huayna, ¿no? ¿Qué piensan, que son, cómo son, ¿no? ¿Qué quieren, qué intereses tienen? Y eso era lo que nos iba concentrando, ¿no? Cuando lo conversábamos con los niños y las niñas, pues hablaban de aquellas sipas huayna que querían ser, o aquellas sipas huayna que veían en sus hermanas, hermanos mayores. En el caso de las madres y los padres, hablaban de las sipas huayna que fueron, o lo comparaban con las del presente, o la proyectaban hacia el futuro.
Entonces, estos diálogos fueron sumamente bonitos y como verán, los escenarios son sumamente diferentes, ¿no? Las cocinas, los patios de las casas o incluso las ferias, ¿no? En donde se intercambian productos. En algunos casos, como aquí en la foto de la esquina, también con los Zipahuayna en Lima, pues ya encontrábamos espacios un poquito más formales, como una sala que nos prestaban o la universidad misma. Allí también producíamos una serie de diálogos, sobre todo a partir de lo que llevábamos de las comunidades. A veces los diálogos se daban mientras jugábamos. El juego es una actividad muy presente en la vida de los niños, las niñas, pero también de los adultos. Jugar, sobre todo representando el mundo, es bellísimo. Aquí, por ejemplo, en esta foto está una pequeñita de 8 años, Diana, que está creando con barro una casa. Y el juego es envolvente, ¿no? Cintia, una de las coinvestigadoras, está haciendo una mina, el socavón de una mina, la entrada de una mina. Aquí van representando las realidades como ellos lo sueñan, lo imaginan o lo han vivido, y luego van envolviendo a las personas, ¿no? Entonces, la foto comienza aquí, pero luego estamos varias personas alrededor jugando también, mientras conversábamos, ¿no? O incluso haciendo un juego de simulación, ¿no? Cintia me daba unas hojitas redondas y me invitaba a la comida, ¿no? Lo simulaba como si fueran unos pancitos, entonces me lo daba y yo hacía como si comiera los pancitos con ella, ¿no? Y luego me invitaba a una sopa caliente y yo hacía que comía la sopa caliente y luego jugábamos en las carreteras de barro, en fin. El juego es libre, no es estructurado, se da en cualquier momento, es envolvente y se realiza en cualquier momento, en cualquier circunstancia donde se pueda. Los diálogos también se hacían jugando, a veces motivados por algún dispositivo. En este caso fue mi celular. Con los niños conversábamos sobre el celular. En esos años no había celular. Hoy día, tras la pandemia, ya muchos tienen el celular porque lo necesitaron para seguir llevando las clases escolares. Y aquí los niños se congregaron para jugar lo que le llaman una sopa de letras o un pupiletras, construyendo palabras. Estaban sumamente entretenidos y esto nos permitió hablar de cómo es que veían el celular, si les gustaba, por qué les gustaba, si querían tenerlo, en fin, ¿no? Muy lindo estas conversaciones con los niños mientras exploraban el celular. Podía ser también en torno a la cascada, y por qué la cascada, por qué el agua, y mientras jugábamos en el agua, pues íbamos conversando sobre el valor del agua, ¿no? Entonces, estos diálogos se daban en las ocasiones que aparecían, cuando la gente quería dialogar, cuando aceptaban dialogar, no tenían una programación, simplemente eran resultado de la convivencia, de estar allí con ellas y ellos durante varios días, ¿no? Cada viaje era más o menos una semana que permanecíamos en la comunidad e hicimos cuatro viajes a la comunidad. Y aquí les cuento, estas saiguas, las saiguas, saigua es una palabra quechua para nombrar monumentos de piedra, construcciones de piedra que los quechuas construyen sobre todo en las montañas. Tiene varios objetivos.
en algunos casos simula un ser humano en la oscuridad, parece un centinela, ¿no? Entonces está allí en la montaña y puede espantar a los abigeos, a los ladrones de animales, de ovejas, y en el tiempo del conflicto armado también de alguna manera era como que en la oscuridad parecían personas y entonces ya no incursionaban dentro de las comunidades, ¿no? Se asustaban por la presencia de estos monumentos de piedra. Pero también tienen fines conmemorativos. Después del conflicto armado, en algunos pueblos las personas, las familias levantaron estos monumentos en memoria de las personas que fueron asesinadas durante el conflicto. También se usa como un ritual para rendirle un tributo, un homenaje a la montaña y al Dios que habita en la montaña. Entonces, estas saiguas fueron para nosotros una oportunidad para explorar la dimensión sagrada en las Sipas Huayna, ¿no? Es decir, cuánto de ese mundo sagrado andino permanecía en ellas y ellos, reconociendo que el catolicismo y también que la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas han penetrado estas comunidades en diferentes momentos de la historia. Y lamentablemente llegan algunas iglesias que son sumamente fundamentalistas, que cuestionan las prácticas sagradas que tienen los pobladores quechuas, satanizan estas prácticas, las ridiculizan y les exigen a los miembros de sus iglesias que ya no las practiquen. Ante estas realidades, estas amenazas, quisimos saber cuánto de esta espiritualidad está viva y les invitamos a hacer juntos una saigua. Esto tuvo un largo proceso. Primero, pues, pedir permiso a la comunidad para hacerlo. Las comunidades se rigen por una junta directiva comunal, por supuesto estuvieron muy bien informadas de la investigación, de nuestra llegada, del porqué de la investigación, inclusive siendo comunidades donde la presencia, donde la junta directiva tiene un poder de decisión muy importante, legado además por los propios comuneros, tuvimos un consentimiento informado comunal. No se pidió un consentimiento informado a cada persona, sino el presidente de la comunidad, ¿no?, nos dio el consentimiento para la investigación. Entonces, le pedíamos permiso para hacer esta saigua. Los mismos niños, que eran los más entusiastas, las Sipas Huayna, decidieron el lugar donde podíamos hacerlo. Subíamos juntos hasta la montaña, mientras caminábamos, mientras conversábamos también, y luego comenzábamos a recolectar las piedras. A veces se sumaban personas adultas con sus picos o sus palas para podernos ayudar a poner los cimientos de la saigua, y bueno, participaban todos los que querían. Una vez que levantábamos las saiguas, entonces les invitamos a todos los que quisieran a escribir en las saiguas, en las piedras, sus deseos. Era la etapa de la ritualización. Entonces era muy hermoso ver cómo los niños, las Sipas Huayna, escribían en la piedra lo que le pedían a este guardián de la montaña, que además bautizaban, le ponían un nombre. Por ejemplo, esta saigua, en donde está escribiendo el niño, se llama Saigua Guardián de Ifigipata. Entonces, es el nombre de la montaña, Ifigipata. Los cerros tienen nombre. Entonces, este centinela, este guardián, es como un mediador de los deseos humanos. Y aquí los niños escribían cosas como
cuídanos de las sequías, escribían, quiero terminar mi colegio, ¿no? Quiero terminar mi educación, protege a mi abuelita, cuida a mi papito, que tengamos bastante producción en la chacra, y así, ¿no? Escribían sus deseos. Y luego pasábamos a un ritual que se llama la ofrenda. En algunos lugares le llaman el pagapu. La ofrenda es, como su nombre lo dice, es un ritual en el que las personas hacen la entrega a la madre tierra y a la montaña de una serie de productos que les gusta, ¿no? Se asume que les gusta. Por ejemplo, a la madre tierra le gustan los dulces y se le pone en una manta que sirve como un altar de ofrenda y se le coloca allí caramelitos, se le puede colocar agua florida, agua perfumada, claveles, ¿no? Flores, incienso, se le puede colocar unas papitas, en fin, distintos productos que incluso llevamos conchas marinas, ¿no? Que para ellos era sumamente valioso porque venían de otros lados, ¿no? De la costa. Y entonces, alrededor de esa ofrenda se toma licor, se fuma, ¿no? Se prende cigarrillos y se fuma a los 4 puntos cardinales, también haciéndole reverencia a las montañas que están en esos puntos cardinales y que los niños conocen perfectamente por sus nombres. En ese momento, pues solo los adultos fumamos, ¿no? Echábamos estos humos al viento y bebíamos echando un poquito de alcohol a la tierra y luego bebíamos en señal de reverencia. Terminábamos la ofrenda, hacíamos también lo que le llaman unos quintus de coca, de hojas de coca secas, y las colocábamos en la manta y también las ofrecíamos a los 4 puntos cardinales. Y luego esta ofrenda se envuelve en la manta y se entierra y se queda allí. En este caso, en la comunidad de Asacasi también prendimos el fuego. El fuego, el agua, el viento, la tierra son elementos sagrados, ¿no? Y bueno, estuvimos con este pequeño fueguito aquí, la madre Nina, como le dicen, la madre fuego, acompañándonos. Gracias a esta actividad de la Saigua, pudimos reconocer algo bien interesante. Les conté que la exploración se hizo en 3 comunidades y en la capital de Lima. 2 de las comunidades que fueron altamente afectadas durante el conflicto armado interno, con muchos muertos y violaciones a los derechos humanos, estaban bastante desestructuradas, pero sobre todo eran comunidades en donde había una fuerte presencia de iglesias evangélicas, porque fueron las iglesias evangélicas las que permanecieron a pesar de las incursiones militares y de las incursiones de los grupos alzados en armas. Entonces, estas iglesias con pastores comuneros, a diferencia de los sacerdotes católicos, eran miembros de la comunidad, permanecieron, consolaron a las familias y de alguna manera alimentaron sus esperanzas. En esas 2 comunidades, prácticamente la ofrenda, estas prácticas de la ofrenda se habían perdido, porque la iglesia evangélica lo sanciona. Estas iglesias evangélicas, no quiero generalizar, pero estas iglesias evangélicas presentes en esas comunidades sancionaban estos rituales porque los consideraban paganos. Y además enseñaban a sus fieles que solo se adora a Dios, no se ofrenda, no se adora, no se invoca a otros seres. Estas creencias, estos sistemas de creencias son pues totalmente contrarios a los sistemas de creencias de los mundos quechuas, ¿no?
En algunos casos se fusionan, en otros casos conviven con ambos, ¿no? En cambio, en una de las comunidades en donde el nivel de afectación por el conflicto armado interno fue bajo, fue de nivel de impacto bajo, las prácticas estaban vivas, ¿no? Las celebraciones del carnaval, los rituales, las ofrendas, incluso la vestimenta, la ropa típica, como pueden ver aquí, estaba viva, ¿no? El uso de los sombreros, de las chacras y una serie de fiestas, ¿no? Como verán, es importante también reconocer y relacionar cómo estos contextos que levantamos previamente a la investigación empiezan a tener sentido, ¿no? Empiezan a ser explicados desde las narrativas y desde los cuerpos mismos de los participantes, ¿no? En sus actitudes, en sus formas y también en su narrativa propiamente. Esta otra actividad que se llama Imágenes que hablan, identidad étnica, nos permitió explorar cómo se veían a sí mismos. Esta fue para nosotros sumamente desafiante, inventarnos esta actividad, que en realidad no es un invento nuestro, yo lo aprendí con una antropóloga, pero lo recreamos, lo direccionamos hacia lo que queríamos conocer, que era cómo se ven a sí mismos, cómo pueden describirse, autodescribirse como quechuas, cómo exploramos la identidad étnica con poblaciones que constantemente son discriminadas y marginadas por su modo de hablar, por su modo de ser, por el color de su piel, por sus prácticas culturales. Cómo explorar en una identidad que se considera despreciable en la sociedad nacional. Entonces, y que además, en el caso de los andinos, ellos no se autodefinen como indígenas, porque lo indígena tiene una carga sumamente peyorativa y discriminadora en el mundo andino, a diferencia del mundo amazónico, en donde más bien reivindican su ser indígena y se autonombran como soy indígena achuar, soy indígena asháninca, soy indígena nomatsigenga, dependiendo del pueblo, ¿no? Del que proceden. En el mundo andino no es así. En el mundo andino es muy diferente, porque lo indígena fue sumamente asumido como despectivo, ¿no? Y como inferior. Entonces, aquí trabajamos con una serie de imágenes, fotos, postales que yo vengo recabando hace más o menos 15 años, que voy juntando postales de diferentes lugares del mundo, a los que voy, pero sobre todo a los que puedo pedir que me traigan, y que muestran pueblos originarios de diferentes lugares del mundo. O mostraban niños, niñas, sipas huayna, en situaciones, en actitudes, en vestimentas muy diferentes a las de ellas y ellos. Entonces, esta actividad consistía en lo siguiente. Alrededor de una mesa colocábamos estas imágenes diferentes, ¿no? Y los invitábamos a observar. Ellas y ellos buscaban, leían lo que decía detrás de la postal, que es la referencia a la imagen, muy breve. Las exploraban, las comentaban entre ellos, le dábamos el tiempo que necesitaban para hacerlo. Luego les pedíamos que elijan una que les haya llamado la atención y sobre la cual quisieran que conversemos. Elegían una y luego conversábamos. Se sentían sumamente inquietos, ¿no? Y preguntaban, profesora, ¿quién es esta niña, ¿no?
¿por qué tiene esta ropa? ¿Por qué está haciendo esto? Y hablábamos de ese pueblo, ¿no? Podía ser un pueblo indígena latinoamericano, o amazónico, vietnamita, africano, no importaba. Conversábamos sobre ellos, sobre lo que hacían, sobre sus características. ¿Por qué, por ejemplo, esta madre lleva a su bebé de esta manera cuando ellos lo llevan de otra? Entonces, ¿cómo explorábamos? Primero hablábamos de la imagen, pero la imagen los llevaba inmediatamente a hacer un contraste o una comparación con las prácticas propias en la comunidad. Si la madre lleva a su bebé de esta manera, ¿cómo lo llevan en su pueblo? ¿Y por qué lo llevan de esta manera? ¿No? Si la chacra o los sembríos se cuidan tecnificadamente con un tractor, ¿por qué todavía en su comunidad no usan el tractor y usan esta herramienta? ¿Y cómo obtienen esta herramienta? Si ellos la saben construir con sus propias manos. O si, por ejemplo, esta muchacha, en la foto de la derecha, justamente estábamos viendo a una muchacha vietnamita con un arma en la espalda. Y esto nos llevó a hablar de por qué las niñas y los niños no llevan armas, pero por qué en algunos momentos han llevado armas, ¿no? ¿En qué circunstancias? Y esto nos permitió hablar del conflicto armado y cuál es el relato, cuál es la memoria que ellos tienen del conflicto armado a través de sus madres y padres, aunque no habían nacido en aquel tiempo. En fin, esta actividad nos permitió explorar en todas sus prácticas culturales, pero además ellos reflexionaron por qué tenían esas prácticas culturales y reconocieron que eran únicos en sus prácticas culturales, porque cada pueblo tiene lo propio, tiene lo suyo. Este aspecto fue de enorme riqueza para que conversar en torno a la valoración de su identidad étnica. Con los niños se hizo también al aire libre, fue muy bonito. Esto es, el anterior fue en la comunidad de Cutixa, con los más grandes, con la Cipasguaina, y aquí fue con los niños y las niñas. Y también conversábamos. Fue muy, muy bonito que la curiosidad con la que ellos veían estas imágenes, las muchas preguntas que les suscitaba, pero luego buscar en ellos mismos las respuestas. Y ahora les comento un poquito sobre esta otra actividad que se llama los quipus de la educación. Tal vez hayan escuchado hablar de los quipus. Es una herencia inca, por lo menos las investigaciones los refieren como los creadores de los quipus, que son unas cuerdas tejidas que transmiten un relato, ¿no? Un relato. A través de las cuerdas... ¿No se está oyendo o es mi problema? Oh, ¿no me escuchan? Sí, escuchamos. Ah, bueno. Los quipus son un conjunto de cuerdas de diferentes grosores, tamaños, que relatan algo, que cuentan algo. Y se convirtieron en el registro físico de tiempos ancestrales, ¿no? De tiempos incas. Se siguió utilizando durante toda la época colonial y todavía se conservan en algunos lugares, pero ya como piezas de museo. No son parte de las prácticas cotidianas de los descendientes. Pero lo retomamos, como ellos conocen que es el quipu, muchos lo han visto, entonces les propusimos que para conversar sobre la educación que ellos reciben
en las escuelas, pues construyamos unos quipus de la educación. Fue muy lindo esta experiencia porque ellos tenían que, en primer lugar, conversar, ¿no? ¿Qué es lo que querían contarnos con el quipu? ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Me parece importante contarles. Cuando hablamos, quiero referirles contextualmente que la educación en estas comunidades llegó sumamente tarde. En algunos de estos pueblos, pues apenas tiene 15 años, 20 años, y en que hay una escuela, en que estos niños, niñas acceden a una escuela formal, ¿no? Reconocida por el Ministerio de Educación. Entonces, ellos quieren mucho a su escuela, a pesar que estas escuelas no necesariamente se han adaptado a las realidades de los pueblos, sino que siguen siendo sumamente convencionales. Es como una escuela que funciona en la ciudad y tal cual trasladan el modelo y la estructura a estos pueblos. Inclusive a veces las clases se imparten en castellano cuando ellos son quechohablantes de lengua materna. Tampoco se considera que los niños, las niñas, la cipasguaina prefieren los espacios abiertos a los espacios cerrados, ¿no? Y sin embargo se les obliga a permanecer sentados en las carpetas durante 6, 7 horas, ¿no? Rompe mucho de lo que es su vida cotidiana. Pero en fin, ahí está la escuela. Les costaba mucho hacer una crítica a la escuela, hablar de lo que les gusta o lo que no les gusta. Esto lo habíamos previsto antes y por eso diseñamos esta actividad. Les pedíamos que conversen sobre la escuela, sobre lo que les gusta, lo que no les gusta, y que puedan representarlo a través de cuerdas. Les entregábamos ovillos de lana, ellos se conseguían un palo, ¿no? Una rama de árbol, y empezaban a destinarles a cada cuerda un relato que luego nos lo contaban. Por ejemplo, una cuerda era los profesores, y sus 3 o 4 profesores estaban representados en nudos. Cada nudo era un docente, un profesor, y algunos nudos eran grandes, otros nudos eran pequeños, y eso tenía un significado, ¿no? Por ejemplo, el nudo grande es porque el profesor es muy cariñoso, es muy amable, siempre va a la escuela, y el nudo pequeño era ese profesor que faltaba a las clases, que los gritaba, que a veces les pegaba con una regla, porque hay mucho autoritarismo aún en estas escuelas. Otra cuerda podía representar las instalaciones de la institución educativa, otra cuerda podría representar el curso de comunicación integral, otra cuerda representaba el curso de lógica matemáticas, en fin, ellos le daban contenido y sentido. Entonces, la actividad permitía una construcción colectiva de los chicos y chicas a partir de un primer relato común que luego iban plasmando en estas cuerdas con nudos y cuerdas de diferentes tamaños, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el proceso de elaboración, ¿no? Trenzaban, les encantaba además porque estos 3 pueblos tienen la práctica del tejido. Tanto chicas y chicos tejen sus prendas todavía. Así que para ellos familiarizarse con la lana, a mover sus manos, tejer, trenzar, es algo que les gusta mucho. Y por eso es que la actividad tuvo mucho éxito y mucha acogida. Cuando terminaban de hacer los quipus, cada grupo lo mostraba y nos iba contando, ¿no? Lo iba relatando. Por supuesto, esta actividad se hizo precisamente considerando lo que hay de experiencias, de prácticas, de preferencias en esta comunidad.
Y el Harawin Intuta, con esto creo que ya voy terminando, el Harawin Intuta, que significa noche cultural, lo inventamos, lo diseñamos como una actividad para explorar las prácticas culturales artísticas que permanecen aún en la comunidad. ¿Qué cantan las sipas huayna? ¿Qué recitan? ¿Qué declaman? ¿Cómo expresan toda la riqueza cultural, ¿no? Y entonces invitábamos bueno, primero siempre pidiendo permiso a las autoridades, nos destinaban un lugar en la comunidad e invitábamos a través de las bocinas, de los parlantes de la comunidad, a todos los que quieran participar. Y que íbamos a tener un Harawin Intuta, una noche cultural. Entonces, en estos pueblos, en donde la vida acontece a un ritmo bastante lento, pero de larga jornada, más o menos la gente empieza a caminar desde las 4:30 de la mañana hasta las 6:30, 7, en que ya no hay luz. En las noches normalmente se acuestan temprano, ¿no? Cocinan sus alimentos y luego descansan porque trabajan desde muy temprano. Y si no es época de fiestas, pues no hay nada que hacer en las noches. Así que para ellos les pareció sumamente atractivo congregarse y pues invitarlos a participar. Llevamos una poesía de una amiga, de una chica, una poesía muy hermosa con la cual abríamos la presentación y invitábamos a todos los que quisieran compartir algo, niños, niñas, mujeres, todos los que quisieran. Y les decíamos, ¿qué te gustaría compartir? Se inscribía un niño y decía, yo quiero hacer una adivinanza. Se inscribían 3 niñas que querían cantar juntas. Se inscribían 2 huaynas que querían contarnos un cuento y así. La mayoría de estas expresiones artísticas eran en quechua y nos mostraban que muchas eran únicas y auténticas de esos lugares, es decir, no los habíamos escuchado nunca. Y había otro tanto del repertorio que sí eran canciones del folclore, pero digamos ya de la industria, ¿no? De la industria del folclore, que ya circulaban en las radios, en YouTube, y que les gustaba cantarlas y también, ¿no? Así que había una penetración de la industria cultural andina, sí, por supuesto, pero también había conservación de temas, canciones que ellos habían aprendido de sus abuelitos y que no tenían autor. Entonces, estas noches culturales fueron de suma belleza. Voy a cortar porque quiero mostrárselas con una pequeña, para que ustedes lo puedan escuchar y ver. Solamente un par de minutos. Esta es el Harawin Intuta de la comunidad de Asakasi. Las coinvestigadoras eran las presentadoras de los números artísticos que se presentaban. Espero que el audio no nos falle. Me dicen si escuchan, por favor. Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Sí, estamos escuchando. Okay. Gracias, gracias. Este papá, con su pequeñita de 5 años, quiso participar con una canción. El papá la acompañaba con una flauta y la niñita canta en quechua. En este caso, la comunidad nos dio la losa deportiva, ¿no? El campito deportivo para que allí se realice el Harawin Intuta.
Esta era la pequeña Soledad cantándonos una canción sobre el sombrero. Dice, el sombrero nos protege de la lluvia, el sombrero hecho de la lana de oveja, y nos va narrando. Y quiero mostrarles esta canción que un grupo de cipas, chicas de más o menos 14, 15 años, nos demuestran el canto de la huanca. Huanca es una canción que cantan solamente las mujeres durante la cosecha de la papa. Están muy tímidas, poniéndose de acuerdo, y van a ver cómo se acercan otras niñas para aumentar el grupo. Es un canto muy, muy especial. Incluso tienen que taparse un poquito la boca para que salga el canto de una determinada manera. Y bueno, estas pequeñas muestras eran para que ustedes puedan hacerse una idea de la actividad como la hicimos. Fue muy, muy lindo. Compartíamos, las personas libremente se inscribían en un rol de presentaciones y pasábamos horas escuchando a la gente. Esto nos permitió... Solo un segundo, que nos quedan 10 minutos para terminar ya la sesión, entonces no sé si quieres dejar también unos minutos para preguntas o algo. Oh, claro que sí, voy cerrando. Solamente voy a terminar con los aprendizajes de la metodología. Hay 3 aprendizajes que yo quiero destacar en esta manera de investigar con la IAP con pueblos indígenas. Por lo menos los aprendizajes para nosotros como equipo. 1, el acercamiento a las poblaciones no nos inhiben de ser nosotros también personas que comparten con las familias, ¿no? A esto le llamamos sin secreto, dime quién eres. Yo no podía preguntarle a una madre cómo se conoció con su pareja, cómo fue de joven, si es que yo no le contaba esto. Ellas esperaban que yo primero les cuente cómo conocí a mi esposo, cómo era de joven, ¿no? Entonces, esto era lo que realmente abría la confianza. No es una investigadora sin pasado, sin historia. Yo era una investigadora que llegaba con todo lo que soy. El espacio del fogón fue para nosotros otro aprendizaje muy interesante. Estas pequeñas cocinas eran un lugar y son un lugar del diálogo, son el lugar de las decisiones, son el lugar del poder.
para las mujeres, para disponer los productos, para decidir si el hijo va a viajar, no va a viajar, cuánto dinero necesita, cuándo se va a matar a un animal para obtener carne. El fogón es un lugar de decisiones sumamente importantes y también de intimidad. Y finalmente termino con este otro aprendizaje. Si dices que no puedes, no podrás. Esto responde a una anécdota con estas dos niñitas hermosas que están aquí y que me permitieron llegar a una montaña que más o menos estaba como a 4.500 metros, en donde decidieron hacer la saigua. Cuando yo ya no podía subir porque me faltaba el aire, ellas me ayudaron. Y me dijeron eso: profesora, si dices que no puedes, no vas a poder, pero si dices que puedes, vas a poder. Y cada vez que yo me rendía y que les decía, sigan nomás, yo no voy a llegar, ellas me lo repetían. Esto tiene un sentido muy profundo, voy cerrando la cámara, un sentido muy profundo porque no tiene que ver únicamente con la capacidad de lograr tal o cual actividad, tiene que ver con el llegar juntos, el caminar juntos, ¿no? Y que nadie quede fuera del propósito. Ahora sí voy a dejar de compartir porque quiero escucharles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rosana. Ha sido muy interesante. Sacamos mil reflexiones sobre lo que nos has presentado. Y ahora ya tenemos alguna pregunta. Como solo tenemos 5 o 7 minutos, entonces si tienen alguna pregunta podemos sumar preguntas y de esa manera ya haces una respuesta en conjunto y cerramos la sesión. Por ahora tenemos dos preguntas. La primera es de María Mesa. Gracias, buenos días. Rosana, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y a mí me gustaría que profundizaras un poco más en la cuestión del consentimiento, pues así en comunidad, que nos platicaras un poquito cómo le hiciste y cómo fue, si pudieras profundizar un poquito más. Y te agradezco enormemente tu generosidad para compartir todo tu conocimiento y pues me dejas muy inspirada. Muchas gracias. Pasamos ahora con Claudia. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Rosana. Me encantó toda la parte metodológica que nos compartes. De verdad, muy agradecida por todo lo que nos has mostrado. Mi pregunta va en torno a la lectura del documento que nos compartió Gaby. Hablabas ahí de nuevas formas de resistencia y me gustaría ver si nos pudieras ayudar a visibilizar esas formas de resistencia, por favor, ahí con los chicos. Y agrego una más. ¿Cómo es el hecho de trabajar con los huaynas que tú mencionas, pero al mismo tiempo muestras actividades que me parece muy congruente con toda la comunidad, con los niños más pequeños, con nosotros? ¿Cómo haces para metodológicamente ir distinguiendo entre la intervención donde participan todos para luego ir separando lo que corresponde más a los jóvenes? Muchísimas gracias. La lectura es la de Jóvenes Quechuas en el Perú, la que les envié, Rosana. A ver, tenemos la pregunta de Nicte. Sí, hola. Pues muchas gracias. Ha sido muy, muy bonita la exposición. Toma sentido efectivamente el documento que leímos previamente y bueno, todo el trabajo en comunidad es muy, muy rico, Rosana. Mi pregunta sería, ¿cómo te apoyaste para lograr el diálogo cuando solo hablaban en su lengua materna? Si contabas con traductores y se tradujo toda esta parte. Y bueno, pues felicitarte, es un hermoso trabajo, también me voy muy inspirada. Muchas gracias. Gracias, Nite. Y ahora pasamos con Miriam y con esto ya cerraríamos las preguntas.
Hola, buen día. Muchas gracias. Yo quería preguntar sobre la participación de tanto del grupo de investigadores jóvenes, ¿no? Huayna, y también si hubo parte de colaboración de la comunidad para el análisis de los datos y cómo se trabajó esa participación, ¿no? Desde la IAP, cómo se conformó ese tránsito del análisis de datos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Te doy pase, Rosana. Bueno, voy a intentar responder todas. María preguntaba del consentimiento. Bueno, el ingreso a la comunidad fue posible porque precisamente teníamos a los coinvestigadores que eran miembros de la comunidad, ¿no? Entenderán que son pueblos muy pequeños, solo tienen una sola entrada, que a la vez es la salida del pueblo, así que, y después de haber vivido experiencias tan terribles durante el conflicto armado, hay desconfianza. Entonces, luego de presentar las cartas, de sustentar la importancia de la investigación, proponíamos a la junta directiva de la comunidad que nos puedan firmar un consentimiento donde explicábamos los fines de la investigación y que toda la información iba a ser devuelta a la comunidad e informada periódicamente. Entonces, cada ida era un recojo, pero también una devolución. Entonces, eso fue. En relación a lo que preguntaba Claudia, estas nuevas formas de resistencia a las que aludo, tienen que ver cómo estas Sipas Huayna, que están presentes en todo el territorio nacional, empiezan a irrumpir también en los espacios que eran principalmente destinados, por decirlo así, a las... a la sociedad nacional, digamos, al mundo criollo, ¿no? Las chicas y chicos ahora están hablando en quechua en las redes sociales, ¿no? Creo que el tema de la lengua es sumamente poderoso. Están componiendo poesía, escribiendo libros, produciendo revistas. En nuestra universidad, por ejemplo, se instaló la celebración del sol, del Inti Raymi, en nuestra universidad. Una universidad jesuita, de clase media, privada, y de repente cuando llegaron todos estos estudiantes quechuas, ellos querían celebrar, porque para ellos el solsticio de invierno significa un punto muy importante en el ciclo de vida comunal. Y entonces los apoyamos y organizamos la fiesta del Inti Raymi, que ahora se celebra cada año en la universidad, a su modo, a su estilo, con la representación del Inca como ellos la quieren hacer, pero se hace. Instalaron, por ejemplo, las noches de poesía. De allí precisamente nos copiamos eso del Jarahuín Intuta, las noches de poesía, para poder compartir sus propias creaciones. Es decir, los espacios que eran privativos para los estudiantes del perfil que siempre llegaba a esta universidad, se modificó sustancialmente con la presencia de estos jóvenes quechuas, ¿no? Y sin duda son formas de resistencia, porque la sociedad le dice, no hables esa lengua, no uses esa ropa, habla el castellano correctamente, entre comillas, en fin, ¿no? Una serie de mandatos que tienen que ver, pues, con la imposición de una cultura mestiza. Me hacen una pregunta sobre cómo, una vez que recogemos una diversidad de voces, cómo distinguir la voz de las Sipas Huayna en medio del recojo. Esto para nosotros tiene que ver con el recojo. Imagínense, son horas de audios, de videos, que luego nos sentábamos a revisar con los investigadores al retornar de las comunidades, y entonces simplemente las teníamos ahí registradas. Y hemos hecho un reconocimiento de estas opiniones en la investigación, ¿no? Es decir, sabíamos muy bien quién decía qué y en qué momento.
Entonces, es muy retador. En una IAP uno se maneja con un volumen enorme de información de todo tipo, y lo que hay que hacer, pues, es organizarla muy bien. Nick te preguntaba sobre el diálogo en lengua materna. Yo les contaba que precisamente la coinvestigación se realizó con 4 jóvenes que procedían de estas comunidades y son hablantes del quechua. Ellos fueron mis puentes lingüísticos, eran mis traductores, pero además ellos me introducían a ciertas prácticas culturales de manera amigable, cómoda, ¿no? Sobre la participación de los coinvestigadores, pues eso los hace precisamente, estaban como en una doble labor, ¿no? Por un lado, como coinvestigadores, con toda nuestra intencionalidad, pero también como hijos e hijas de esas comunidades. Entonces, los lugares de enunciación se alternaban, ¿no? Y fíjense que no fueron discordantes para nada. En algunos momentos tomaban un suficiente distanciamiento para mirar la comunidad como investigadores, pero en otros momentos eran las sipas huayna que nos ayudaban a entender y explicar por qué actuaban de tal o cual manera. Entonces, es lo que precisamente la IAP nos invita, ¿no? A que sea la misma comunidad la que participe. Solamente que en este caso, estos jóvenes me acompañaron también en el diseño de las actividades, en el análisis, que era lo que también me preguntaba Miriam, y las personas adultas también participaban en los espacios de devolución, ¿no? Terminábamos la primera etapa de campo, regresábamos, les comentábamos, les compartíamos a todos los que querían escuchar, y las personas preguntaban, comentaban, reafirmaban lo que estaban viendo a través de fotos, de videos o lo que les íbamos contando, ¿no? Fíjense, hemos terminado la primera etapa y hemos encontrado todo esto, ¿no? Y los padres, los mismos chicos, en reuniones masivas iban comentando. Así, de abierto y de libre, se realizó esta investigación. Y de hecho fue posible porque eran pequeñas comunidades, ¿no? Esto no lo haríamos en un distrito urbano de 20.000 personas, 30.000 personas, ¿no? Pero en pequeñas comunidades fue posible. Espero haber respondido todas sus inquietudes. Sí, muchísimas gracias, aunque, bueno, Socorro, ya no es posible hacer más, poner más preguntas porque ya estamos fuera de la hora, pero nada, agradecerte, Rosana, por haber participado dentro del taller, contarnos tu experiencia. Creo que para todas ha sido muy importante, muy interesante todo lo que nos has dicho. Nos llevamos 1000 reflexiones con todo. Y ya que tú no lo has dicho, pero seguro lo vas a decir, pues también invitarles al Congreso de Niñas y Niños, el primer Congreso en Perú, que va a ser el fines de mes, y yo les enviaré un correo ahí como invitándoles también para que participen, por si quieren saber un poco más sobre todos los temas de infancia desde la perspectiva peruana. Y muchas gracias a todas y todos por haber estado en esta sesión. Nos vemos dentro de 2 viernes. Un fuerte abrazo y ya nos vemos. Gracias. Kusapuni, Sulpay, Gabriela, excelente, gracias. Quería también decirte que te voy a enviar 2 links. Uno es la del libro publicado con toda la investigación y que tiene los capítulos metodológicos, y lo otro es el enlace de un video que fue el que llevamos a las comunidades como devolución final y que tiene todo lo que desarrollamos y que creo que les va a gustar mucho. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Adiós, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.